Mencionábamos al comienzo del programa que se viene una semana muy importante para la Universidad Nacional de San Juan y para todas las universidades públicas del país, entendiendo que continúa el plan de lucha en defensa de la educación pública. 57 universidades de la Argentina han sido desfinanciadas en estos últimos años y es por eso que se viene la cuarta marcha federal. Es así, ya está junto a nosotros el presidente de la Federación Universitaria de la provincia de San Juan, Gonzalo Leyes. Aquí le damos la bienvenida. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, mucha actividad. ¿Qué contexto además, no? ¿Y qué situación para las estudiantes y los estudiantes? Sí, un contexto difícil. Nos tocó asumir a nosotros la Federación Universitaria el año pasado en septiembre y 7 días después tuvimos la tercera marcha federal universitaria, ¿no? Una marcha que también contó con un acompañamiento masivo por parte de la comunidad. Hoy, a unos meses nada más de ese hito, nos toca hablar de la cuarta marcha federal universitaria. En ese contexto luchábamos por la aprobación de la ley de financiamiento universitario, por la insistencia del Congreso que finalmente sucedió, y hoy tenemos que estar luchando por la aplicación de esa ley. Entonces la verdad que es un escenario bastante complejo. Este año arrancó con muchas irregularidades, con mucha inestabilidad propia de la decisión política del Gobierno Nacional de no aplicar esta ley, así que bueno, a eso nos estamos enfrentando y por eso la convocatoria del día de mañana. ¿Cómo está impactando esta no aplicación de la ley de financiamiento universitario en las y los estudiantes? Bueno, son innumerables, ¿no? Cuesta medirlos sobre la marcha precisamente porque creo que los efectos de estas decisiones las vamos a ver a largo plazo fundamentalmente, ¿no? Pero sin embargo tenemos que hablar del financiamiento hacia lo que tiene que ver con las becas estudiantiles, por ejemplo, ¿no? Las becas Progresar, por ejemplo, son una herramienta fundamental para nosotros los estudiantes que tampoco están recibiendo financiamiento por parte del Gobierno Nacional. Y bueno, hacer mención a la cuestión de las medidas de fuerza, ¿no? Que se han estado tomando en reacción a esta decisión del Gobierno de no aplicar la ley de financiamiento universitario, ¿no? Eso por supuesto que nos impacta a los estudiantes porque bueno, perdemos clases, perdemos mesas de examen. Nosotros igualmente entendemos que esta no es una decisión arbitraria de los docentes y de los no docentes, sino que responde a una necesidad salarial, ¿no? Muchos de ellos se encuentran bajo la línea de la pobreza, entonces los estudiantes tenemos pleno conocimiento y acompañamos, por supuesto, a nuestros docentes, a nuestros no docentes. Sin embargo, eso tiene un correlato, por supuesto, en la calidad educativa. Nos cuesta hablar de calidad educativa cuando tenemos docentes que se nos están yendo a trabajar a otros sectores precisamente por una cuestión salarial, ¿no? Nos cuesta hablar de calidad educativa cuando tenemos constantemente interrumpido el cursado, o en este caso no podemos avanzar porque no podemos rendir. Entonces el escenario es lamentablemente muy complejo y creo que de seguir así el ahogamiento presupuestario nos va a llevar a una situación mucho más extrema y mucho más grave. Gonzalo, ¿cómo se hace en esto que planteas para conversar con quienes quizás no están de acuerdo o tienen otra visión? Porque también aparecen estas cuestiones entre medio, ¿no? Se termina dividiendo la situación o el eje central, que es la educación pública, por la no decisión del gobierno de cumplir con una ley y genera estas rispideces. Así es, no es sencillo, lamentablemente. Sin embargo, en el trabajo conjunto que venimos realizando junto a los gremios, intentamos acercar esta realidad con todas las voces, ¿no? Cada vez que nos ha tocado pasar por los cursos, en este caso durante los últimos días lo estuvimos haciendo, pasamos los estudiantes, pero también pasaron los no docentes, pasaron los docentes. No es lo mismo que nosotros le contemos a los estudiantes lo que está atravesando hoy un docente de nuestra universidad, a que salga desde su propia boca, ¿no? Y que además los estudiantes tengan la oportunidad de hacer preguntas, ¿no? Hay mucha desinformación al respecto, ¿no? De que si las universidades se auditan, no se auditan, de eso en adelante. Entonces nos damos el espacio y el tiempo para poder conversar en profundidad con los estudiantes y para que conozcan otras realidades, no solo la propia, ¿no? Que por supuesto nosotros nos vemos afectados, pero la universidad es mucho más. Entonces ese es el desafío que nos hemos puesto. No es sencillo, sin embargo lo venimos realizando y de manera conjunta. Bien, dentro de este panorama tan complejo también vemos que hay, así como estudiantes, hay también padres, en el caso de los 3 colegios preuniversitarios, que salieron a realizar marchas, a hacer cartas y notas para, de alguna manera, presionar para que las clases se sigan dictando con normalidad, en vez de
presionar para que se cumpla la ley de financiamiento universitario. Parece un poco controversial, ¿no?, esta postura que deciden tomar. Ustedes como federación han tenido la posibilidad de hablar, dialogar, hacer algún acercamiento para con esos grupos de padres, más allá de con los estudiantes en sí, que lo hacen cotidianamente. Muy poco, particularmente con este grupo de papás, ¿no? El diálogo que nosotros tenemos con los institutos preuniversitarios se da a través de los representantes estudiantiles, de los centros de estudiantes, quienes también en este caso adoptan una posición similar o igual a la nuestra, ¿no? Son jóvenes que sin embargo entienden la gravedad de la situación y quién tiene la responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nada, es lógica la preocupación de los papás, pero sin embargo creo que estos espacios son importantes para precisamente, ¿no? Decir, los responsables no son los docentes de nuestra universidad, la responsabilidad la tiene el gobierno nacional y entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para intentar sobrellevar esta situación que es una realidad atípica, lamentablemente atípica y no generada por nosotros. ¿Qué más quisiéramos que tener clases? ¿Qué más quisiéramos que poder rendir, avanzar con nuestras carreras? En el caso de los chicos, por supuesto, seguir adelante con su trayectoria académica. Lamentablemente el contexto es de anormalidad absoluta. Hace mucho tiempo no se ve esto en la Argentina y no con esta gravedad, no con este nivel de gravedad. Y nosotros lo que intentamos también decir es que este proyecto que tiene el Gobierno Nacional para las universidades no se agota en la aplicación de la ley de financiamiento universitario, ¿no? El ahogamiento es tal o se pretende llegar a un punto en el que las universidades no existan más, en que la universidad pública tal y como la conocemos no exista más, como ha sucedido con otras entidades públicas del Estado, ¿no? Que después, como YPF, Aerolíneas Argentinas, perdón, se han recuperado, ¿no? Pero son bienes preciados para nuestro país. Se trata en este caso de empresas, ¿no? Pero para poner un ejemplo de lo que ha sucedido en la década de los 90, ¿no? Donde las universidades lucharon, se sostuvieron y después hubo un proceso en el que en lugar de cerrarse universidades se construían más, se abrían más. Bueno, este contexto es de crisis absoluta, creemos que el proyecto del gobierno va en esa línea, en la línea de lo que sucedió en los años 90. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de sostener y de seguir ampliando nuestro sistema universitario, que hoy en la provincia de San Juan particularmente no solo está en el Gran San Juan, ¿no? Tenemos sedes en los valles sanjuaninos, en Iglesia, en Calingasta, en Jáchal, en Valle Fértil y así en cada una de nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo no vamos a salir a defenderlo mañana? Gonzalo, además de esto que contás y que tiene que ver con sostener por parte del gobierno la educación pública y los y las estudiantes, su realidad académica, hay otra cuestión que no es menor, que es el contexto social, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué conversás con distintos estudiantes de las universidades, algunos que tienen que trabajar, algunos que tienen personas a cargo? ¿Qué podés decirnos de esa realidad? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años? Bueno, la verdad que muy preocupante, es muy preocupante. La verdad que te agradezco que me hagas esa pregunta, ¿no? Porque hablamos de la realidad de las juventudes en general, ¿no? De nuestro país. Quienes padecemos la precarización laboral, el 70% más de los estudiantes de nuestra universidad estudian y trabajan al mismo tiempo, tenemos esa condición, pero además en qué condiciones trabajamos, ¿no? En condiciones de precariedad, son muchos los que tienen hoy 2, 3 trabajos porque es imposible sostenerse, es imposible llegar a fin de mes. Una problemática que nos preocupa muchísimo tiene que ver con el endeudamiento, ¿no? De las familias en general, pero particularmente de los jóvenes estudiantes, que crece día a día con las problemáticas de salud mental, digo, cuando no llegas a fin de mes y es difícil, ¿no? Sostener la bocha con tranquilidad, la falta de políticas que se están llevando adelante, que no se están llevando adelante en realidad desde el gobierno nacional, provincial en materia de juventudes, es decir, hoy nos sentimos solos, hoy nos sentimos desprotegidos. Quizás el único espacio que nos quedaba era precisamente la universidad. Nuestra universidad cuenta con un montón de herramientas de contención, pero que sin financiamiento no se pueden sostener. ¿O hasta cuándo se puede sostener el comedor gratuito en esas condiciones? Claro. ¿Hasta cuándo se puede sostener las becas de apoyo económico? Por supuesto que nuestra universidad y la gestión que hoy la conduce tiene un compromiso en que eso no se toque. Pero si la realidad se agrava es muy difícil de sostener. Entonces nos preocupa todo lo que está pasando. Tiene que ver también con este modelo de país que nos propone el gobierno nacional. Entonces, bueno, nos parece muy importante la escucha, sostener los distintos espacios de escucha, dialogar permanentemente y acompañarnos entre todos. Nosotros creemos que la salida o que el tránsito en este proceso es, sin lugar a dudas, de manera colectiva, en comunidad y sosteniéndonos ante, bueno, este aluvión de malas noticias que recibimos constantemente.